Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, desde hace 23 años, invitamos a protagonistas de nuestra vida pública, política, social, económica, y cambiamos impresiones. Y analizamos los temas más importantes que en ese momento existen en el país y consecuentemente tenemos una audiencia importante que nos va siguiendo año tras año. Y hoy creo que van a estar más interesados que nunca porque vamos a hablar de un tema que aflige a muchos, que es el tema de los medicamentos. Y para eso nos va a acompañar el CEO de la Cámara de Laboratorios Argentinos, Eduardo Franciosi. ¿Cómo te va, Eduardo? Un gusto saludarte. Un gusto en saludarte, Carlos. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa, tan visto en todo el interior del país. Así es, así es. Vos sabés que recién yo decía, ¿no? El tema medicamentos. Es un tema que nos aflige, me incluyo, ¿no? Porque son necesarios, nos han cambiado la vida. Han prolongado la vida del ser humano en general en el mundo, han cambiado condiciones económicas, pero al mismo tiempo, digamos, hay que recibirlos, hay que tener un buen médico para que te los recete y te diga qué es lo que corresponde. Ustedes, desde los laboratorios y desde los laboratorios argentinos, ¿cómo visualizan este panorama? Bueno, la pandemia, Carlos, ha demostrado la importancia de los medicamentos y de las vacunas para el cuidado de la salud. Como todo el público puede observar, fue un antes y un después de las vacunas contra el COVID-19. Aún hoy que estamos en la pospandemia, países que no han sido pro vacunas, como el caso de Hong Kong, padecen el estigma de la enfermedad en estos tiempos. Y está creciendo el número de contagiados y de muertos justamente por la falta de vacunación. Por eso es tan importante que los países cuenten con industria farmacéutica, con plantas farmacéuticas y de vacunas, porque eso asegura la independencia sanitaria y asegura el abastecimiento sin dificultad de las medicinas para el sistema de salud de cada país. Esa es otra segunda observación que ha permitido la pandemia del 2020 del COVID-19, de destacar la importancia de contar con plataformas de ciencia y tecnología y de producción farmacéutica para facilitar el abastecimiento de medicamentos en los distintos países. Por eso, a partir de esta realidad, muchos países, entre otros Estados Unidos, están volviendo a promover la erradicación de industrias farmacéuticas en el propio país. Inversiones que se habían hecho por razones regulatorias y de costos laborales en el sudeste asiático, ahora a través de iniciativas legales vuelven a radicarse en los Estados Unidos y en muchos países de Europa. Argentina también debería contemplar esta realidad de los mercados globales, aún más con el efecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que pone todo en tensión, todas las cadenas de suministro y todos los costos de las materias primas, como se ha visto observando en los últimos tiempos, han ido creciendo sustantivamente, principalmente el costo de la energía y de los combustibles. Con lo cual, todo esto conforma una realidad donde tenemos que agradecer de que contar con una estructura de laboratorios y de plantas farmacéuticas en el país de última tecnología que compiten, producen, dan empleo, invierten y todo medicamentos de altísima calidad al nivel de los mejores del mundo. Saben que te estaba queriendo preguntar precisamente eso,
¿Cómo es nuestra situación desde el punto de vista de nuestros laboratorios, los laboratorios argentinos? Yo sé que hay otras cámaras que representan a laboratorios que son extranjeros, pero que también están radicados en Argentina. ¿Cómo es, digamos, el posicionamiento? Inclusive con el tema de la vacuna contra el COVID, nosotros también hemos tenido experiencias y se están haciendo trabajos muy importantes vinculados con la realización de vacunas en nuestro territorio con laboratorios nuestros. Sí, claro. Bueno, la participación de los laboratorios argentinos en el conjunto de la producción nacional es muy importante. Está cerca del 70% de la producción anual. Y para que tengas una idea, la industria farmacéutica en la Argentina en el 2020 creció un 4,7%, en el 2021 un 10% y en el primer bimestre del año 2022 un 4%. Es decir, que estamos muy por encima en el acumulado entre 2021 y 2019, muy por encima del crecimiento de la industria argentina en general, que fue del 15,5%. La industria farmacéutica creció un 33,4% en sus niveles de producción. Esto es muy importante porque, bueno, muestra la solidez productiva y además la fortaleza del mercado de consumo y las capacidades productivas de nuestros laboratorios, que también han permitido un crecimiento de las exportaciones de medicamentos de alrededor de un 23,8% entre febrero del 2021 y diciembre del 2021. Es decir, las exportaciones de medicamentos argentinos han crecido hasta los 900 millones de dólares anuales al cierre del ejercicio 2021. Esto es muy importante porque revela la competitividad de la industria argentina, aún a pesar de las restricciones macroeconómicas y las inestabilidades de nuestro país, que también influyen en el derrotero de nuestras compañías. O sea, tenemos una industria de alta ocupación de mano de obra, con una cobertura muy significativa dentro de lo que es nuestro mercado local y con una importante exportación de bienes, cosa que la Argentina necesita hacia el exterior. Concretamente, ¿vos cómo visualizás el futuro de los laboratorios y cómo lo visualizás en función de su modernidad, en función de las técnicas nuevas que se están aplicando para la realización de esos remedios y para los laboratorios que van trabajando fuertemente en las nuevas fórmulas? Bueno, esto es un día a día y es una inversión de largo plazo. Evidentemente, la industria argentina aplica alta tecnología en sus facetas de producción, pero lógicamente es una estructura que hay que ir modernizando y actualizando, y para eso necesitamos una hoja de ruta que nos asegure previsibilidad, competitividad, productividad, y nos dé la garantía de poder dar empleo registrado y, lógicamente, en un entorno, como decía antes, de alta incertidumbre, hay muchas cuestiones que corregir, como por ejemplo la presión tributaria que se aplican a todos los sectores industriales y particularmente al nuestro, los reintegros a las exportaciones, en fin, todo un conjunto de medidas que deberían atenuar la tributación como para facilitar el endeudamiento. Y en esta materia, como vos sabés, todas las líneas de financiamiento lamentablemente están dirigidas hacia los sectores más necesitados y más vulnerables, como las pymes, pero también hay una carencia de financiamiento dirigida a los sectores medios y grandes de la Argentina, digamos, en materia corporativa. Se necesitan líneas de financiamiento que puedan ser encauzadas a proyectos productivos de gran escala, y en ese marco nosotros estamos trabajando
para que nuestra industria sea visualizada como estratégica en el marco del plan quinquenal que programa el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y Eduardo, justamente ayer vamos a se un realizó... pequeño corte. Bueno. Vamos a un pequeño corte porque nuestro director nos está haciendo demasiadas señas, y continuamos. Adelante, señor director. Eduardo, continuamos. Recién estabas haciendo un análisis muy interesante vinculado con la característica de nuestros laboratorios altamente tecnificados, a la par del mundo. Yo quisiéramos un análisis aún más intenso vinculado con los temas globales, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esta cuestión del mundo? Porque permanentemente se dice que la India, que Estados Unidos, que Europa, son países que tienen por allí condiciones o costos más bajos relacionados con nuestra producción, y aparecen desde acuerdos con el Mercosur, Unión Europea. ¿Qué pasa vuelvo a insistir, con el tema de la India? Contanos un poco del impacto global, qué es lo que está pasando. Bueno, como decíamos al principio, la industria farmacéutica no queda al margen de los efectos negativos de la guerra entre Rusia y Ucrania, debido al fuerte intercambio global en materia de abastecimiento, suministros, acuerdos de transferencia y compras de insumos y maquinarias. Evidentemente, frente al alza de costos generales que hay en la economía global, evaluamos como que podrían visualizarse potenciales restricciones de la oferta desde los países productores de materias primas, como la China, la India, e incrementos de precios en esas materias primas, como lo estamos viendo en otras materias primas, como los commodities, o los minerales, o los combustibles. Así que también visualizamos potenciales demoras en las entregas, nuevamente incrementos de precios, incremento de costos, y bueno, y caída de exportaciones a países como Rusia y Ucrania, que están afectados por el conflicto bélico. Argentina exporta medicamentos hacia esos destinos, y muy probablemente tengamos una caída, bueno, de esas exportaciones. Así que bueno, en general estamos viendo como que podría haber una tensión en la cadena de suministros globales, mayores costos de transporte, seguros y dificultades en los tiempos de entrega de diferentes insumos y materias primas y bienes intermedios y finales. Eso es un poquito el panorama que visualizamos. Ahora, eso nos coloca a nosotros en qué situación, o sea, desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista de lo que se visualiza, o que lo que se dice, mejor dicho, vinculado con el costo de los medicamentos. Bueno, no, la industria argentina tiene músculo suficiente, y lo ha demostrado como actor esencial en el marco de la pandemia, como para sobrellevar todas estas situaciones, y bueno, nos iremos, como todos los sectores industriales, adecuando y acompañando el momento como para salir adelante. Lo más importante es tener una hoja de ruta para que la industria pueda crecer y desarrollarse, y en ese marco, como decía en el bloque anterior, es muy importante el financiamiento desde los sectores privados o estatales hacia el sector, a tasas razonables y con periodos de tiempo de largo alcance, como para facilitar bueno, la escala en la modernización de las plantas productivas y en los proyectos de nuevas plantas productivas. Actualmente hay alrededor de 5 plantas productivas en construcción, y bueno, evidentemente, como decía antes, necesitamos una reorientación del crédito hacia empresas medianas y grandes, como para facilitar
la interconexión financiera. De manera que ese es el panorama que nosotros visualizamos. Eduardo, al mismo tiempo aparecen cosas. Yo no podría dejar de preguntarte por la audiencia, que seguramente está mirando y buscando indagar. ¿Qué pasa en la relación entre ustedes y, por ejemplo, el PAMI o las obras sociales? Porque por allí está la demanda más significativa de una cantidad muy importante de argentinos, o sea, vía PAMI, vía obras sociales, vía prepagas. Aparece la relación con las farmacias. O sea, ¿cómo es esa situación? Bueno, la situación es complicada porque, bueno, como decía antes, hay un desfinanciamiento en general de las obras sociales. Los financiadores públicos y privados sufren, bueno, las derivaciones de la tensión macroeconómica, digamos de la evolución de la economía, que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, y entonces todo eso deriva en situaciones de dificultades de pago y de desfinanciamiento gradual del sistema. Con lo cual, eso trasladado al mercado genera tensiones, porque como vos decías antes, el PAMI, por ejemplo, se demanda alrededor de 15 millones de unidades todos los meses, pero gran parte de esas unidades son medicamentos que se prescriben y son disponibles en las farmacias gratis. Entonces, las farmacias deben entregar un medicamento y no cobran, con lo cual no cobran en la etapa de entrega. Hay un problema de liquidez de caja que es compensado por la industria y por el PAMI cuando paga esa prestación al cabo de todo el circuito administrativo. Entonces, como resultado de este esquema, hay una tensión financiera en el ecosistema de distribución mayorista y minorista, pero que se va articulando para, digamos, que todo funcione con la mayor normalidad posible. Pero sí, las tensiones macro se trasladan a la micro y se viven con las dificultades que, bueno, que estamos observando en la realidad de las farmacias y de los financiadores públicos y privados. Eduardo, vamos a hacer un nuevo corte y vamos a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Eduardo, pasan cosas en nuestro país y ustedes son una industria muy significativa. Yo no puedo dejar de preguntar consecuentemente estas cosas que suceden y su opinión al respecto. El presidente de la República este viernes, casi conjuntamente con la transmisión de nuestro programa, ha planteado una verdadera guerra, no sé si la palabra está bien planteada, una verdadera guerra contra la inflación. Y ahí aparecen una cantidad de aspectos, desde los alimentos y los medicamentos, y una cantidad inmensa de otras necesidades relacionadas con el tema de los argentinos. ¿Cómo visualizan ustedes desde una industria tan significativa como es la industria de los laboratorios y de los medicamentos, el tema relacionado con lo que está pasando en la inflación de los argentinos y lo que se está visualizando hacia el futuro? Bueno, la verdad que la inflación es un flagelo y para la industria farmacéutica que vive en este país, también para todas sus organizaciones, es un verdadero flagelo. Hemos tenido un compromiso a lo largo del tiempo de estabilidad de los precios, lo hemos cumplido, y en el año 2021 particularmente, nuestros precios no han superado la inflación del INDEC. Cuando medimos la evolución de los precios por la inflación, mientras el IPC general fue del 50,9%, la industria en su conjunto
tuvo variaciones de 48,3%, es decir, que nosotros estamos sensiblemente 3 puntos por debajo de la evolución del índice general de la inflación. Y debemos recordar en este aspecto que en el PAMI, que es el principal prestador de salud, el principal financiador, los precios de los medicamentos tienen un precio PAMI que es sensiblemente inferior al precio de mercado, con lo cual la contribución de la industria en esta materia es significativa. Perdóname Como criterio la general, interrupción, Eduardo, vos sabés que, perdóname la interrupción, vos sabés que es muy importante esto que vos estás señalando para nuestra audiencia, porque generalmente suele haber una gran confusión en este punto, ¿no? Entonces es muy bueno que desde la industria se analice los costos operativos, los costos finales, perdón, y los incrementos que están por debajo del tema inflacionario para el conocimiento de la gente. Sí, sobre todo porque, bueno, para llevar adelante toda esta mecánica, la industria pone descuentos muy importantes y esos aportes hacen que la rentabilidad de las operaciones sea realmente muy pequeña y a veces en determinadas líneas terapéuticas negativa la rentabilidad. Con lo cual creemos que el compromiso de la industria en esta materia es absoluto y el de garantizar el mayor acceso de la población a los medicamentos. Así que me parece que este es un mensaje muy claro del compromiso que tenemos para, bueno, estabilizar los precios en rangos que sean accesibles para todos, ¿no? Porque nosotros también sufrimos la inflación de los costos y tenemos que mantener toda una estructura de producción y de capital para asegurar la producción de los medicamentos, ¿no? Así que, bueno, estamos todos en el mismo barco y buscamos la estabilidad para salir adelante. Por eso creo que en el contexto mundial que tenemos por delante hay oportunidades y en esas oportunidades la industria va a tratar de aprovecharlas para poder hacer más grande nuestro polo científico-tecnológico e industrial. Vos sabés que en las diferentes charlas que hemos tenido durante mucho tiempo, que somos amigos y nos conocemos y analizamos temas bastante seguido, hemos podido observar distintos humores de Silfa con relación a los gobiernos, ¿no es cierto? El gobierno anterior había una relación no muy buena. El gobierno actual, ¿cuál es su relación con respecto al tema laboratorios, con respecto al futuro de la industria? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, las relaciones sectoriales o corporativas en general mantienen una línea con todos los gobiernos. Es decir, nosotros mantenemos un diálogo abierto con todos los sectores, cualquiera sea el color que predomine eventualmente en cada periodo, porque nuestra responsabilidad es una política industrial destinada a generar riqueza en la Argentina, y eso es con independencia de los partidos políticos o de quién gobierne en el país. Es decir, nosotros siempre hablamos con todos los gobiernos porque lo que ponemos a disposición es nuestro conocimiento, nuestra capacidad de generar riqueza y desarrollo, y en esos términos hay momentos buenos, momentos malos, momentos más ríspidos, menos ríspidos. Evidentemente, como vos decías, con el gobierno anterior hubo una relación muy tirante. Con bueno, tiene sus buenos y malos momentos, como todos los gobiernos. Así que nuestra prioridad es concentrarnos en lo que sabemos hacer, que es producir y comercializar medicamentos en la Argentina y el mundo. Bueno, siempre de calidad y a los mejores precios. Vos sabés que estamos claramente ante una industria líder
y que realmente marca rumbos, ¿no? Y que en ese sentido nosotros pensamos que debe ser acompañada. Vos hacías una mención final, y ya con esto estamos terminando el programa, relacionado con el acompañamiento financiero. No es fácil en un país inflacionario los acompañamientos financieros, y no es fácil en un momento en donde hay dificultades todavía, esperemos que se terminan este viernes, en la relación con el Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo. ¿Ustedes son optimistas? Nosotros consideramos fundamental que el país renegocie su deuda y solucione su pago, porque creemos que eso va a brindar previsibilidad al conjunto de los sectores económicos de la Argentina. Es un paso fundamental para asegurar la estabilidad macroeconómica y, bueno, volver a empezar. Así que de esa perspectiva, nosotros compartimos los esfuerzos del gobierno por solucionar este tema. Y respecto del financiamiento, el pedido de acompañamiento era en el marco de la conversación que sosteníamos con relación a lo que hacen las grandes potencias farmacéuticas, que tienen mecanismos regulatorios y financieros de gran escala, y que entonces, en función de eso, es que nosotros pedimos un acompañamiento para poder competir en similares o parecidas reglas. Situación. Ese es el esquema, por eso Don vamos Eduardo, a seguir batallando para poder encontrar un marco que nos permita asegurarnos ese financiamiento. Eduardo, se nos acabó el programa. Realmente muchísimas gracias. Creo que ha sido extremadamente interesante para muchísima gente conocer temas y detalles de algo que es altamente significativo, como es los laboratorios argentinos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Carlos, y un saludo a tu audiencia de todo el país. Y será hasta la próxima. El próximo viernes nos volvemos a encontrar, estimada audiencia. Un abrazo.